Perdí la memoria y nadie de mi familia vino a buscarme, y entonces empecé a recordar, ahora me las pagarán. Nunca pensé que algún día estaría escribiendo algo así, pero después de todo lo que me pasó, siento que necesito sacarlo de adentro. A veces pienso que si alguien lee mi historia, quizás encuentre en ella una lección, o al menos entienda cómo el destino puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Todo empezó con un accidente. No recuerdo los detalles exactos. A veces mi mente me lanza fragmentos, luces brillantes, el sonido metálico de un golpe, un olor a gasolina y después, oscuridad. Cuando desperté, lo primero que vi fue un techo blanco. Me tomó varios segundos entender que estaba en un hospital. Tenía tubos conectados al brazo, una máquina marcando mi pulso, y una enfermera que me miraba con una mezcla de alivio y preocupación. Lo extraño fue que, cuando intenté hablar, no supe qué decir. ¿Cuál es tu nombre?, me preguntó ella con una voz suave. Abrí la boca, pero nada salió. Sentí un vacío total. Mi nombre, mi edad, mi historia, todo había desaparecido. Entró un médico poco después. Me habló con paciencia, como si estuviera tratando con un niño. Me explicó que había sufrido una lesión cerebral en el accidente, que mi memoria estaba comprometida, y que lo más probable era que no recordara nada de mi vida antes de ese día. Me aseguró que había posibilidades de que con terapia y tiempo algunas cosas regresaran, pero que no podía prometerme nada. En ese momento sentí un pánico indescriptible. No tener identidad es como no existir. Era un fantasma en mi propio cuerpo. Los primeros días fueron un infierno. Cada mañana despertaba con la esperanza de recordar algo nuevo, y cada noche me dormía con el mismo vacío. Me miraba al espejo y veía un rostro que no reconocía. La enfermera me decía mi nombre, pero sonaba ajeno, como si se lo estuviera diciendo a otro. Y lo peor, nadie vino a buscarme. Pregunté una y otra vez. ¿Tengo familia? ¿Alguien sabe de mí? Los médicos revisaban papeles, hacían llamadas, pero la respuesta siempre era la misma, nadie había preguntado por mí. Semanas enteras estuve solo en esa cama, viendo cómo otros pacientes recibían visitas, flores, cartas. Yo no recibía nada. Ni una llamada, ni un mensaje. Llegó un punto en el que pensé que debía ser huérfano. Que quizás por eso nadie me buscaba. Pero en el fondo, había algo raro. Tenía un físico cuidado, una piel sin marcas de trabajos pesados, manos suaves que no parecían de alguien que se ganaba la vida con esfuerzo físico. No parecía un desconocido en el mundo. Aún así, estaba solo. La soledad del hospital es distinta a cualquier otra. No es solo estar rodeado de silencio, es sentirte olvidado. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, me ilusionaba con que fueran para mí, pero siempre pasaban de largo. La depresión empezó a consumir mis días. Dejé de hablar con los médicos. Apenas comía. Sentía que no valía nada. Y fue en medio de esa oscuridad cuando comenzaron a aparecer los primeros destellos. Al principio eran imágenes vagas, como sueños difusos. Un ventanal enorme con cortinas blancas ondeando al viento. Una mesa larga con copas de cristal. Un reloj de oro en mi muñeca. Me asustaban porque no tenían contexto. ¿Eran recuerdos míos o inventos de mi mente dañada? El doctor me dijo que no me obsesionara, que a veces el cerebro rellenaba los huecos con falsos recuerdos. Pero yo sabía que había algo real en ellos. Cada día aparecía un destello más. Una risa grave de un hombre mayor. El sonido de piezas de ajedrez moviéndose. El olor a libros antiguos. Y sobre todo, un rostro. Un anciano, con cabello blanco y mirada profunda, que me observaba con ternura. No sabía quién era, pero verlo en mi mente me daba calma. Era como si, aunque todo lo demás se hubiera borrado, esa imagen se hubiera quedado grabada a fuego en lo más profundo de mí. A veces soñaba con él. En el sueño me hablaba, aunque no podía escuchar las palabras claramente. Solo alcanzaba a entender una frase: algún día todo será tuyo. Me despertaba confundido. ¿Todo qué? ¿Quién era él? ¿Por qué mi mente, entre millones de recuerdos perdidos, había decidido aferrarse a esa figura? La obsesión por descubrirlo me devolvió las ganas de luchar. Empecé a colaborar con la terapia de memoria.
Los ejercicios eran frustrantes, mostrarme fotos, pedirme que recordara nombres, hacerme repetir patrones. A menudo fracasaba. Pero en medio de esos intentos fallidos, a veces aparecía un destello más de aquel hombre. Una caminata juntos en un jardín, su mano en mi hombro, su voz firme. Pasaron meses. Y todavía, nadie de mi familia se presentó. Una vez, lleno de rabia, le pregunté al médico: ¿es posible que tenga familia y que me hayan abandonado? Él me miró con incomodidad, como si no quisiera responder. Finalmente dijo: es posible. A veces las personas no saben cómo lidiar con una situación así, o simplemente eligen no hacerlo. Ese día lloré como un niño. No por la amnesia, sino por la certeza de que, en algún lugar, había gente que debía amarme, y que había decidido olvidarme. Pero lo más curioso fue que, en medio de ese dolor, mis recuerdos del anciano se hicieron más nítidos. Ya no era solo un rostro. Recordaba su voz. Recordaba cómo me enseñaba a jugar ajedrez. Recordaba que me llamaba mi muchacho. Un día incluso recordé su nombre. Era mi abuelo. Han pasado varios meses desde que escribí aquí por primera vez, y mi vida ha dado un giro que ni en la película más dramática podrían haber escrito. Voy a contarles todo, porque siento que necesito cerrar este capítulo, y porque si alguien alguna vez se encuentra en mi situación, quizás sepa que la vida puede cambiar en un instante, para bien o para mal. Cuando publiqué la primera parte, lo último que recordaba era a mi abuelo. Su voz, sus enseñanzas, la forma en que me llamaba mi muchacho. A partir de ahí, todo fue un torbellino de revelaciones que todavía me cuesta creer. Todo comenzó un día cualquiera, durante una sesión de terapia de memoria. La psicóloga me mostró una serie de fotografías antiguas para intentar estimular algún recuerdo. Entre ellas, había una mansión enorme, con un portón de hierro forjado y jardines cuidados al detalle. En cuanto la vi, sentí un impacto en el pecho. Fue como si me hubieran arrojado en medio de un huracán. Recordé caminar por ese jardín, correr de niño entre esas fuentes, esconderme detrás de esas estatuas. «Ese lugar es mío», grité sin pensarlo. La psicóloga se me quedó mirando, sorprendida. «¿Qué quieres decir con tuyo?». Me llevé las manos a la cabeza, porque los recuerdos comenzaron a regresar a borbotones, como agua rompiendo una represa. Esa mansión era la casa de mi abuelo. Y con la casa, vino todo lo demás. Recordé cenas familiares alrededor de una mesa interminable, con mi abuelo en la cabecera. Recordé su risa profunda, el modo en que siempre me protegía cuando mis padres me criticaban. Y recordé también, con un nudo en el estómago, la frialdad de mi propia familia. Mis padres, mis hermanos, no eran personas cálidas. Siempre me trataron como si yo fuera un estorbo. Crecí sintiendo que solo era importante cuando mi abuelo estaba cerca. Y de repente entendí algo: si después de mi accidente nadie vino a buscarme, era porque, simplemente, no les importaba. Ese descubrimiento me destrozó, pero también me dio fuerzas. La psicóloga reportó mi avance al médico principal, y pronto vino una visita inesperada, un abogado. Traía un sobre con documentos. Me explicó que mi abuelo había fallecido hacía pocos meses, y que había dejado un testamento. Lo más sorprendente, en él, me nombraba heredero universal de toda su fortuna. No hablo de poco dinero. Mi abuelo era dueño de varias empresas, propiedades en distintos países, colecciones de arte, inversiones, todo. El abogado lo dijo con voz tranquila, como si estuviera informándome de cualquier trámite, pero yo sentí que el mundo entero se inclinaba bajo mis pies. ¿Y mi familia?, pregunté con cautela, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. El abogado bajó la mirada y respondió. Su abuelo fue muy claro. No quiso dejarles nada. Solo a usted. Ese momento me golpeó más fuerte que cualquier recuerdo. Por un lado, me sentí amado de una manera que jamás había imaginado. Mi abuelo me había visto, me había valorado, me había dejado todo como prueba de que yo sí significaba algo para él. Pero al mismo tiempo, la rabia contra mi familia creció como fuego. Porque ellos sabían que yo era el heredero. Sabían que mi abuelo me había dejado todo. Y aún así, cuando perdí la memoria,
Me dejaron tirado en un hospital, esperando que desapareciera de sus vidas. Esa mezcla de amor y rabia me dio un propósito: tenía que regresar. Tenía que mirarlos a los ojos y hacerles entender que nunca volverían a humillarme. El día que salí del hospital fue extraño. Caminé por primera vez con la frente en alto, con la convicción de que ya no era un desamparado. Fui llevado directamente a la mansión de mi abuelo. Entrar allí fue como despertar de un sueño. Cada rincón me devolvía recuerdos: las escaleras de mármol donde jugaba de niño, la biblioteca inmensa donde me refugiaba, el despacho de mi abuelo con olor a cuero y tabaco. Y sobre el escritorio, una carta. Era para mí. Mi muchacho. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que siempre confié en ti. Sé que la vida no te lo puso fácil, y que tu propia familia a veces fue tu enemiga. Pero yo siempre vi en ti un corazón noble, y por eso dejo todo en tus manos. Usa lo que heredes no solo para ti, sino para demostrarles a todos que no te derrotaron. Con amor, tu abuelo. Lloré como no había llorado en años. Porque en esas líneas entendí que mi abuelo siempre supo lo que pasaba. Y aún así, me había dado la fuerza que necesitaba para sobrevivir. Pasaron unos días hasta que decidí enfrentarme a mi familia. No era una decisión fácil. Podía simplemente ignorarlos, vivir mi vida y nunca mirar atrás. Pero había algo dentro de mí que pedía justicia. No venganza ciega, sino justicia. Así que los cité en la mansión. Cuando llegaron, fue como si hubiera regresado al pasado. Mis padres, con sus trajes impecables y sus miradas frías. Mis hermanos, arrogantes, con el gesto de superioridad que siempre habían tenido. Entraron como si todavía fueran dueños del lugar, como si yo fuera un invitado incómodo. ¿Así que sigues vivo?, fue lo primero que dijo mi hermano mayor, con tono burlón. Sentí un impulso de golpearlo, pero respiré hondo y me mantuve sereno. Los llevé al gran salón, donde el abogado ya los esperaba con una copia del testamento. Les expliqué lo que había sucedido. Cómo había perdido la memoria, cómo nadie me había buscado, y cómo finalmente recordé todo. Mientras hablaba, veía sus rostros torcerse entre incomodidad, sorpresa y rabia contenida. El abuelo no podía hacerte eso, dijo mi madre con la voz quebrada. El abogado respondió antes de que yo lo hiciera. ¿Lo hizo? Aquí están los documentos. Todo fue legal y legítimo. Mis hermanos explotaron en insultos. Me llamaron aprovechado, traidor, incluso insinuaron que había manipulado a mi abuelo en sus últimos días. Cada palabra era un intento desesperado de negar la realidad. Yo solo sonreí. ¿Saben qué es lo que más me duele?, les dije. No es que ahora intenten quitarme lo que me pertenece. Es que cuando estuve en el hospital, sin memoria, sin saber quién era, ninguno de ustedes apareció. Me dejaron solo, como si ya estuviera muerto. Hubo un silencio pesado. Nadie pudo responder. Pues bien, continué. Ahora yo soy el que decide. Y no tendrán nada. Ni un centavo. Ni una migaja. Mis palabras fueron un martillazo. Mis hermanos comenzaron a gritar, mis padres intentaron negociar. Pero yo me mantuve firme. Ese día los vi salir de la mansión con los ojos llenos de odio. Y yo, por primera vez en mi vida, sentí paz. Desde entonces he empezado a reconstruir mi vida. Uso parte de la herencia para proyectos sociales, para ayudar a jóvenes que como yo alguna vez se sintieron olvidados. No lo hago por caridad, lo hago porque sé lo que significa que nadie te tienda una mano. Y respecto a mi familia, ya no forman parte de mí. A veces me buscan, a veces intentan manipularme. Pero yo ya no soy aquel joven inseguro que necesitaba su aprobación. Soy alguien nuevo. Recuperé mi memoria, sí. Pero lo más importante fue que recuperé mi dignidad.